Hoy en Lidi Rock tenemos la oportunidad de charlar con una periodista que ha desarrollado su labor en los principales medios de comunicación de Extremadura, en prensa, radio y televisión. Una periodista de provincias que se honra de serlo y que nos recibe hoy desde su casa de Cáceres. Con todos ustedes, Elisa Blázquez. Buenas tardes, Elisa. En primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y poder tener esta charla contigo. A vosotros por tener la delicadeza de llamarme. Bueno, en primer lugar, estudiaste periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, donde te licenciaste en un periodo fascinante como fueron los años finales del franquismo. Me da como vergüenza decirlo. A mí me sorprende, porque ya sabemos la edad que tengo. Sí, empecé en el 74 y acabé en el 79. Franco murió en el 75, me pilló allí la muerte de Franco, estudiando en Madrid, y me pilló el año anterior, que era muy peculiar porque yo tenía turno de tarde en la facultad porque no conseguí entrar en el de mañana, y era rara la tarde que yo no llegaba a la facultad y me encontraba a los grises, que entonces eran los grises, a caballo, que habían tenido una trifulca por la mañana y ya por la tarde estaba todo como un poquito más tranquilo, pero sí que es verdad que era raro llegar y no encontrarte allí el sarao, porque la facultad mía en aquel momento era una de las que tenía como mayor compromiso político antifranquista, ¿no? Sí, es curioso eso. Yo tuve una vez oportunidad de ir a esa facultad cuando tenía 18 años a verla, y solo el ambiente que había, sí, me parecía, el ambiente de la gente, incluso la forma de vestir, ¿no? Sí. Me parecía bastante fascinante. A mí, yo cuando llegué, que yo iba, a ver, pues por decirlo de alguna manera, un poco de pueblo, ¿no? Pues a mí yo me sentía un poco cohibida y no sé, a lo mejor a mí esto me hacía gracia, os lo voy a contar. Yo tenía un acento, pues mi madre es extremeña, aunque he vivido en muchos sitios, mi padre es salmantino, pero mi padre se le había pegado el acento de mi madre, con lo cual yo tenía un acento pues de Extremadura, y entonces había sido la revolución, había sido el golpe de Estado de Chile, y había muchos chilenos en la facultad que habían huido de Pinochet, y entonces como yo tenía un acento raro, a mí mucha gente me preguntaba, ¿eres chilena? Y cuando yo decía, no, de Extremadura, ponían cara y no me hacían ni caso. Era más guay si fueras chilena, ¿Cómo ¿no? comprende? Mucho más guay ser chilena que ser de Extremadura. ¿Cuál era el ambiente que había en general en aquel Madrid que tú recuerdas, el ambiente político y social? Porque luego del cultural podemos hablar luego, pero el político y social, ¿cómo era? Bueno, pues yo tuve la suerte de estar en una facultad que sí que es verdad que estaba muy comprometida, había asambleas prácticamente a diario, se rumoreaba que un grupo de gente que había en mi clase eran del FRAP, el Frente Revolucionario, aquel, no sé si os acordáis, sí. Nunca llegué a saber si eso era cierto, pero sí que se rumoreaba que eran este grupino que era del FRA, había cada 2 por 3 anuncios de bomba, entonces desalojábamos la facultad porque había un anuncio de bomba, nunca hubo una bomba, casualmente siempre que había un examen complicado había anuncios de bomba. Entonces, sí, era un ambiente, sí, yo creo que comprometido políticamente, pero quizá por la edad que teníamos, era muy festivo. O sea, como que no éramos, yo creo, y hablo por mí principalmente, conscientes de que realmente estábamos en una dictadura muy chunga y muy cerril, y que estábamos intentando empezar a salir de ella, pero sí que recuerdo que era todo como un ambiente festivo, ¿sabes? Que yo creo que sería consecuencia de la edad, salvo gente que había como mucho más comprometida, por ejemplo, que pudiera ser yo, que venía de ciudades pequeñas y que no había vivido lo que vivía la gente de Madrid. Luego yo recuerdo también que tenía un profesor que estaba, de ética, por cierto, que estaba en el equipo había un equipo que se había formado en torno a la enfermedad de Franco de los últimos tiempos,
Y este señor nos contaba, llegaba y nos contaba muchas cosas del proceso de la muerte de Franco, que fue, pues mira, con todo lo chungo que fuera el señor, sí que tuvo una muerte muy, muy dura también, porque intentaron ahí mantenerle a toda costa, haciendo un verdadero escarnio, ¿no? Y él nos contaba aquellas cosas cuando llegaba, ¿no? Y esa parte sí que sí, creo que tuve esa suerte, ¿no?, de vivir eso, porque fue interesante, ¿no? Fue interesante. Cuando entrevistamos a Luis Pastor, él decía que ese momento en el que vive la transición o el comienzo de la transición, el paso de la dictadura a la democracia, ese afán de libertad, de lucha y de tanto compromiso que tenían todos, era el mejor momento de su vida, ¿no? Y pensaba que nunca podría vivirse, o él no podría vivir otra vez una época como esa. Yo conocí la música de Luis Pastor en aquella época, y la de Pablo Guerrero, y la de Hilario Camacho, y la de Luis Eduardo Aute, y había conciertos que entonces había muchos conciertitos en bares también, y entonces era como un ambiente. Luego empezó a verlos en Vista Alegre, también había ya conciertos así como con un poco más empaque, pero yo tengo que reconocer que por lo que a mí respecta yo era más festiva que concienciada realmente. Mi concienciación real me ha llegado después, que eso estuvo muy bien porque fue un aprendizaje, ¿no? Pero luego sí he sido mucho más comprometida, pero en aquellos momentos yo creo que yo lo vivía eso, pues el día a día, la gracia, íbamos allí a la facultad, corríamos delante de los grises, y ¡ay, qué divertido todo! Pues no era divertido, pero lo vivíamos así. El hecho de que te fueras a estudiar a la Complutense de Madrid a lo mejor no era tan habitual en muchos casos la gente se quedaba a estudiar en el lugar donde vivía, no era tan sencillo. ¿Tenías muchas ganas de vivir? Pues, ¿Tuviste la suerte de que te dieron esa oportunidad y la cogiste? Pues sí, yo es que estoy agradecidísima a mis padres, porque mis padres de una familia media baja, o sea, como decía mi madre, ¡ay, qué gana tengo de que terminéis las carreras, a ver si me puedo comprar una faja!, decía mi madre, que en aquella época era lo más de lo más. Cuando yo hice el COU, que creo que yo ya no hice PREU, hice COU, y yo dije que quería estudiar periodismo, por mi padre, que me dijo, ¿y eso qué es? Digo, no lo tengo muy claro, pero a mí me gusta, es verdad, yo no lo tenía muy claro, me gustaba. Había leído una entrevista de Oriana Fallaci y me había quedado impresionada con aquello, yo ya me veía de reportera de guerra, luego las cosas son de otra manera, pero en ese momento era así. Y dijo mi padre, no, hija mía, entonces vivíamos en Almadén, en la provincia de Ciudad Real, y dijo mi padre, no, hija, tú, yo no sé ni lo que es eso, dice, pero tú tienes que estudiar o magisterio o enfermera en Ciudad Real, eso es lo que nosotros podemos ofrecerte. Y yo dije, no, pues a mí eso no me gusta, yo eso no quiero. Y ahí intervino mi madre y dijo, mira, la niña ha sacado buenas notas hasta ahora, yo no sé qué es periodismo, pero eso que locutora de la tele, digo, bueno, no exactamente, bueno, por lo que la niña quiera, y me fui a Madrid porque los dos ahí, no sé, que creo que me apoyaron al 100%, y se lo agradeceré toda la vida. Creo que fueron unos buenos padres para eso, para una época. Ten en cuenta que era el 74, yo tenía 18 años. Era como muy avanzado para esa época, ¿no? Sí. Luego ya llego a la facultad y me di cuenta que soy una cateta, o sea, yo me creía que era tan moderna y resulta que allí yo era la más cateta de toda la clase, y no te digo de toda la facultad porque no los conocía a todos. No creo. Pero claro, es que allí había una gente que me llevaba a mí, me daba 100 vueltas en todo, claro. ¿Quién, si echas la vista atrás de aquella época, profesores de los que recuerdes y alumnos con los que te formaste? Pues mira, alumnos, curiosamente, Esteban Cortijo, que ha sido el presidente del Ateneo, muchos años aquí en Cáceres, fue compañero mío de clase, y Gabriela Cañas, una chica que ha trabajado mucho tiempo en El País, también fue compañera mía. Teresa Bustelo, que acabó en Italia de corresponsal, estuvo muchos años de corresponsal en el Vaticano. Y yo creo que ya está, sí, gente muy conocida. Yo no coincidí con gente que luego haya sido muy, muy famosa. Cristina Higueras también, que fue la primera corresponsal mujer que hubo en China, de la agencia EFE, bueno, estoy segura si EFE o Europa Press, también fue compañera mía. ¿Y de profesores? Pues de profesores recuerdo mucho a uno que encima era muy facha, pero era muy gracioso en clase, Vinti Laoria, que era un filósofo, escritor,
que era rumano o yo no sé de dónde y tenía un acentazo y nos reíamos mucho de él. Incluso un día le pusieron ahí en la pizarra Vintila, no tiene pilila, y llegó Vintila y no sabía ni lo que era pilila ni nada de nada, ¿no? Y no he tenido profesores famosos. Bueno, Benedito, pero no han sido muy famosos. Yeah. No han sido muy famosos. Bueno. Sí que es verdad que tenían un nivel cultural altísimo y tenían bastantes responsabilidades en algún momento, pero no han es que lo de la fama yo creo que ha venido después, esto del boom de la fama, de ser tan famoso. La gente estaba como más centrada en el trabajo y no había esa proyección que hay ahora de todo lo que se hace, ¿no? Ten en cuenta que ni había redes ni había nada, ¿no? ¿Y la educación en aquel momento la recuerdas estricta? ¿La recuerdas como que eran muy concretos a la hora de... ¿En la facultad? En la facultad. Para nada, ¿no? Aquello era un disloque, aquello era una locura, ¿no? Total. De hecho, muchísimos años después, ya he intentado yo hacer aquí en Extremadura, en la universidad, un curso de literatura comparada, que era un posgrado, y el primer día de clase dice una profesora que si no vamos a clase nos suspende, así. Y yo me quedé alucinada porque es que lo que menos hacíamos en aquella época era ir a clase. Te pasabas la vida en el bar o en las miles de cosas que hubiera por las tardes, que había muchas cosas. En la facultad, en los colegios mayores de alrededor, había cine bueno, había obras de teatro muy buenas, es que había un ambiente muy majo. Entonces, ir a clase pues muchas veces era perder el tiempo, ¿no? Y como no había ningún problema, pues luego hacías el examen. Una carrera muy facilita, también tengo que reconocerlo, sí, era muy fácil, no se sacaba... Sin mucho problema. No había que estudiar mucho, la verdad, tengo que decirlo. ¿Y al finalizar la carrera te planteaste quedarte en Madrid o...? Nunca, nunca pensé quedarme en Madrid, no. Me gustó mucho Madrid el tiempo que estuve, lo disfruté muchísimo, pero nunca tuve interés en quedarme en Madrid. Yo no sé por qué quería volver para Extremadura. Yo había colaborado algunos veranos en Mérida, que mis padres vivieron una temporada en Mérida también, y yo iba a los veranos y colaboraba con el Hoy en Mérida. Vamos, colaboraba de becaria, tú ya sabes, becario es que no eres nada. O sea, y entonces sí, y luego ya cuando terminé me fui a Badajoz, mis padres me dijeron, bueno, pues... te vamos a mantener unos meses más, hija. Ya te digo que han sido siempre excepcionales. Y me fui a Badajoz y ahí ya me fui abriendo camino. ¿Y empezaste ahí en la Hoja del Lunes? ¿O eso Estaba en la Hoja del Lunes, que era una escuela maravillosa de la que ahí sí tengo recuerdos fantásticos de todos los compañeros, de los que eran los directores que se iban rotando, que eran voluntarios, eran periodistas ya de cierto nivel, que mantenían la Hoja del Lunes a base de su esfuerzo. Y luego estábamos los que íbamos llegando nuevos, que era ahí donde realmente aprendíamos, ¿no? Trabajé en la COPE, trabajé en una revista que se llamaba Nuevo Guadiana, que era de la Diputación, y luego ya decidí que, luego empecé a trabajar en Radio Nacional, que era Radio Nacional y Radio Cadena, que estaban juntas, y era autónoma entonces, y ahí ya fue cuando me planteé que me lo iba a tomar en serio, entonces me empecé a preparar para la oposición de Radio Nacional. Porque alguien te dijo que a pesar de que eras una buena trabajadora, sí, no te iban a contratar porque eras mujer. Estuve trabajando, estaba en el Hoy de becaria también, y ya a final del verano me llamó el director, Antonio González Conejero, que se llamaba, me llamó al despacho y me dijo, mira, me gusta mucho cómo trabajas, tenemos una plaza. Yo cuando llega yo ya estaba ahí por lo bajo de la mesa haciendo así, y me dice, pero no te la voy a dar. Oh, ¿y por qué? Porque yo no quiero mujeres en la redacción. ¿Así? ¿Y no lo justificó? No quiero mujeres en la redacción. Esa fue y estuvo muchos años sin tener mujeres en la redacción. No sé incluso si Conejero tendría alguna mujer en la redacción o fue ya el director siguiente el que empezó ya a tener mujeres. No quería, así claramente. ¿Y cuál fue tu reacción? Pues chico, me cogió un cabreo porque digo, vaya cabrón, o sea, si no me va a contratar que no me llame para decirme que le gusto, ¿no? Y nada, pero bueno, la verdad es que también te digo que era una época en que las mujeres estábamos tan acostumbradas a que nos ningunearan, que tampoco te ofendías tantísimo. Sí, te sentaba mal porque me había hecho ilusiones de tener un puesto de trabajo,
Y además a mí en aquella época me gustaba mucho la prensa escrita, no pensaba en otra cosa, era lo que me gustaba y era lo que me estaba enfocando. Pero estábamos acostumbradas a que eras mujer y encima estabas en edad de procrear. Y eso ya era el remate. Preferían en igualdad de condiciones, o incluso aunque el aspirante masculino fuera un poquito inferior a tus capacidades, lo preferían porque pensaban que no se iba a quedar embarazado. Que te ibas a quedar embarazada y te ibas y que no iba luego a quedarse en casa si lloraban los niños, que esa era otra de la fama que había entonces. Vaya. Sí. Afortunadamente vamos cambiando. Bueno, ha habido que luchar mucho y queda, sí, queda, pero bueno. Has trabajado en prensa, como has dicho, has trabajado en radio, has trabajado en televisión. ¿Qué ventajas, dónde te has sentido más cómoda? ¿Qué te aportaba uno? Mi ilusión era la prensa escrita, era lo que más me gustaba. Me parece además que no escribo mal, o sea, a mí me parece que escribo bien y entonces tenía como cierto enganche escribiendo y era lo que me gustaba, pero aquello lo descarté casi del principio. Luego empecé en la radio, que fue donde aprobé la oposición, y la radio me ha gustado muchísimo. Me cambié a la tele por circunstancias personales, pero a ver, la tele yo le veo una cosa fantástica, es que cuando algo sale bien es maravilloso. O sea, la tele cuando algo sale bien es impresionante, pero se necesita mucho para que una cosa salga bien. Para hacer un minutito de información, bueno, vosotros lo sabéis, se necesita grabar muchísimo, llegar a la hora exacta, y en la radio coges el teléfono y lo hacías por teléfono. Cualquier buena entrevista la podías hacer por teléfono sin ningún problema, ¿no? Y la tele no, o sea, la tele es mucho trabajo y de muchas personas. La tele no es el que sale en pantalla, la tele es el que está luego montando en la cámara, el de las luces, o sea, la tele es muy complicada. Ahora, cuando todo eso se forma un buen equipo y sale bien, tengo que reconocer que es maravillosa, ¿no? Y que llega a la perfección. Además, muchísimas más proyecciones. Claro, ¿no? que sí, pero tiene el inconveniente de que no es inmediata, ¿no? Y la radio es muy inmediata. A mí la radio me gustaba mucho, aparte de que a mí no me gusta salir en la tele, no me gusta, me costaba. Y entonces, pues, en ese sentido, la radio es más anónima y me gustaba más. Pero bueno, estuve unos años en la radio, en Radio Nacional, luego me cambié a televisión y luego he hecho toda la vida en televisión. Y es curioso que entraste con una posición, que es nadie asocia, o no fácilmente se asocia que alguien entre en la radio por una oposición, ¿no? En Radio Nacional en aquella época era así, no había otra manera de entrar. Es que no había otra forma. ¿Y en qué consistía la oposición? Pues la oposición era durísima, porque primero y principal, convocaban una plaza cada 3, 4 meses, 5, lo que fuera, una en Barcelona, otra en Sevilla, a los 3 meses otra en Logroño, y entonces tú ibas a la oposición, y a lo mejor íbamos 400 personas, no te exagero, para una plaza. Entonces, en la primera, que era un test, era un test de cultura general, pero a lo mejor te preguntaban ¿quién ha quedado el segundo en las Paralímpicas de este año? Vete a saber qué. O sea, era muy complicado. Te tirabas un mes antes leyendo los periódicos, no los titulares, la letra chiquitita, y apuntando todo, porque era un examen muy complicado. De ahí pasabas a unos temas o una entrevista que te ponía un ministro, yo qué sé, me acuerdo una vez me tocó Narcís Serra, que estaba en aquella época en el Candelero por algo, pues tenías que hacer una serie, una batería de preguntas, y luego ya la última, como era para Radio Nacional, si pasabas ya, eso iba pasando, iban eliminando gente, y ya si llegabas a la última era, te daban un montón de teletipos, y tú tenías que hacer aquellos boletines que había entonces en Radio Nacional de 5 minutos, tenías que hacer el boletín, tenías que leerlo, tenías que clavarlo de minutos, y ese era... Y luego llegaba un psicólogo y te entrevistaba, sí, y te preguntaba si ibas a tener hijos próximamente. No te miento que eso es así. O sea, eso era todo yo aprobé, no la saqué hasta la 7ª, me parece. Madre mía, pero es que era muy difícil. Era muy difícil, era muy difícil. Siempre estábamos siempre en los últimos 10, los que pasábamos ya al final, casi siempre éramos los mismos, o sea que ya sabíamos, pues esta no, pero la próxima cae, porque está cerca. Sí, es verdad que los que íbamos llegando al final ya después de un tiempo éramos las primeras te eliminaban rápido, pero luego ya le ibas cogiendo un poco el truqui
y ya íbamos llegando, y todos esos al final, casi todos, han sido luego compañeros que tarde o temprano han ido entrando. Elisa, el periodismo moderno, el que conocemos ahora, ¿no? Podemos decir que nació en la década de los 60 en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, es una profesión que 60 años más tarde está muy amenazada. Sí, muy amenazada y muy deteriorada. Y muy deteriorada. Muy deteriorada. A mí me costó mucho jubilarme tan pronto como me jubilé, pero ahora pienso que hubiera sufrido mucho trabajando a diario por el descrédito tan grande que tiene la profesión. Y por una cosa que sabíamos de siempre, es que los periodistas durante un tiempo hemos estado en un pedestal y lo que estaba claro que nosotros nos debíamos a una empresa, y la empresa, siempre hemos dicho, la empresa no eran hermanitas de la caridad, la empresa iba a sacar su rendimiento y a sacar lo más posible, ¿no? Pero bueno, yo creo que había por lo menos... A ver, yo no digo dignidad, que tampoco, que me parece una palabra, pero yo creo que tenían como menos cara las empresas. O sea, sí, las editoriales eran lo que eran y en la editorial se retrataban perfectamente, pero luego te permitían hacer el trabajo en condiciones y no estabas tan condicionado como yo creo que se está ahora, ¿eh? Yo estoy un poco despistada ahora de la profesión, he estado colaborando un tiempo con una revista digital que se llama ProProNews y he escrito ahí, pero ahí he estado escribiendo lo que me daba la gana un poco y cuando me daba la gana, y ahí sí, libertad absoluta. Ahora mismo, con la polarización que existe tan grande, quizás la visión del periodismo no es la misma que se tenía, por lo menos la que yo percibo, se tenía cuando yo tenía 20 años, ¿no? Para nada. La sensación del rigor que existía entonces en el periodismo ahora se nota como esa polarización. Hombre, que yo creo, es mucho más evidente, ¿no? Sí, ahí voy, que la empresa ya es descarada con su línea, o sea, y no es la línea editorial, no es solo la línea editorial, es todo el periódico, toda la revista, toda la tele, o sea, todo el canal de televisión. Antes sí, estaba claro que el mundo era el mundo, el país era el país y cada uno tenía su línea editorial y respondía a ella, pero en lo que era la noticia diaria eso no se notaba. Y ahora se nota perfectamente. Vamos, es que no es lo mismo sí. Leer un periódico que leer otro, o ver una televisión que ver otra, es que no tiene nada que ver, claro. Cada vez da un cante más grande, ¿no? Claro. Yo creo que se han quitado la careta y antes mantenían con vistas a la calle de objetividad, de intentar que pareciera que eras objetivo, aunque a lo mejor no lo fueran, pero por lo menos se mantenía eso. Yo creo que eso se ha perdido por completo. Sin embargo, la labor del periodismo es necesaria. A mí me lo parece. Yo sigo creyendo en la profesión y espero que esto que está pasando ahora sea un bache. Espero, ¿no? Yo creo que todo es como un péndulo, ahora va para acá, ahora va para allá, y hasta que se va centrando y se queda en medio, ¿no? Espero por el bien de todos, ojo, porque yo creo que el periodismo tiene la obligación de ser honesto, para que la gente pueda tomar decisiones con conocimiento de causa, con argumentos. No puedes ser una persona en la sociedad de una manera o de otra si no tienes el suficiente conocimiento y conocimiento verdadero de cuáles son las situaciones, ¿no? Creo yo. Entonces yo creo que sí que somos necesarios. En algunos casos también, yo creo que hay que jugar con ese equilibrio entre esa rigurosidad, pero también la libertad también del propio periodista de, en algún apartado, dejar también entrever su pensamiento. Yo creo que siempre, lo que es una noticia no, la noticia es la noticia y tú te tienes que atener a lo que es la noticia. Luego está la opinión. En la opinión, evidentemente, tú tienes que mostrar tu opinión porque es tu opinión y esa es, pero siempre dejando claro que es la opinión, que no estás diciendo la verdad absoluta, sino que tú estás relativizando, porque incluso aunque seas una persona muy objetiva, tú tienes ahí en tu cabeza pues todo lo que has mamado a lo largo de los años y eso te tiene que salir de alguna manera, pero ahí está la honradez, ¿no? de ser claro y tal. Lo que no puedes es vender una información, que es lo que yo creo que se está haciendo, vender una información como si fuera noticia cuando no es una noticia, es una opinión. Y yo creo que eso es lo que se... Y bueno, y luego ya lo de los tertulianos de la tele, eso ya es que me pone los nervios, vámonos, es que ya es que me enciendo, vamos, porque es que me parece claro, vergonzoso. Es que es dirigir a la gente, ¿no? Te sales ahí y estás dirigiendo de una forma muy clara. Yo, fíjate, me sorprendía, pensaba,
todos pensábamos, ¿no?, que cuando la sociedad fuera más culta sería más difícil de ser manejada, y sin embargo nos encontramos con todo lo contrario. Ahora mismo tú has vivido toda la gestación y la aparición de Internet, con lo que ha supuesto para todos, ¿no?, en concreto para vuestra... Pero ahora hay muchos medios digitales que fácilmente intoxican, que fácilmente meten noticias falsas. Mira, o hace muchos desinforman, ¿no? años, en una mesa redonda, habló un profesor de aquí, de Extremadura, de la facultad, que era cuando empezaba el tema de las redes y de Internet, y comentó una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Dijo que la llamada piedra filosofal que buscaban todos los eruditos desde la Edad Media y tal, que dice, la piedra filosofal en realidad no era para convertir el plomo en oro, en realidad era la sabiduría. Y esa sabiduría, esa piedra filosofal, decía él, va a ser Internet, porque todos vamos a poder acceder a una sabiduría global y general. Ahora te llega el chasco de que lo que te llega, el 90% es mentira, o es exagerado, o está manipuladísimo. Entonces, esa piedra filosofal que nos iba a hacer a todos sabios, pues resulta que nos está volviendo más tontos, ¿no? Es verdad. Y que en algunas profesiones, por ejemplo la vuestra, os ha afectado de forma directa. Fíjate el cambio que supuso, ¿quién iba a decir, ¿no?, cuando todos comprábamos los periódicos y la gente por las mañanas iba al kiosco? Esto que se ha convertido ya en algo absolutamente del pasado, ¿no? ¿Quién iba a decir que eso? Yo leo los periódicos en el teléfono todos los días, yo no compro ni un periódico, no estoy suscrita a un periódico. Y lo que ha supuesto también para el propio funcionamiento de todos ellos. No, y la inmediatez, que esa inmediatez, que por un lado está muy bien, por otro lado también sirve muchas veces para que se meta la pata. Por llegar el primero, por contar algo antes que nadie, pues estás dando a lo mejor incluso datos falsos, ¿no? Y eso lo estamos viendo sobre todo cuando se trata de un suceso, de alguien que ha muerto, de alguna cosa de esas que ahí estás dando con la humanidad, ¿no?, con un problema humano, ¿no? Entonces eso, por el ansia de llegar el primero, vamos a hacerlo lo primero, ¿no? Sí, entonces eso, es verdad. Y ahora hay una amenaza que ahora es también muy clara y muy fuerte, que es la inteligencia artificial, y que sobre todo va en la línea de alimentar contenidos y a la parte de la prensa escrita. Yo ahí me pierdo ya, estoy perdida. Sí, pero eso es una amenaza completamente, sí. Enorme, ¿no? Creo que al igual que Internet puede ser un arma maravillosa o puede ser un arma de destrucción masiva. No lo sé, no lo sé, y como está en manos de siempre de gente con muy pocos escrúpulos, pues ese es el gran problema. Como tú dices, te bajaste del barco en un buen momento. Yo creo que sí, me dolió mucho en aquel momento jubilarme, porque le di muchas vueltas, porque era voluntario cuando yo lo hice, pero era un caramelito, entonces lo tuve que coger. Y me dolió mucho porque me encontraba en un buen momento profesional, me parecía muy fácil hacer el trabajo, lo que cuando era joven me costaba muchísimo, luego ya porque me costaba. Ya tenías tus contactos. Claro, y tus tenía redes. muchos contactos, me conocía mucha gente, me movía y tal, y entonces, pero no me he arrepentido. ¿No te arrepentiste? No, estoy encantada. Ahora que llevas, jubilado, ahora se han jubilado en estos últimos tiempos, se han jubilado mujeres periodistas que, bueno, pues han sido también muy referentes, ¿no? Maruja Torres, sí. Natibel Preciado. Maruja Torres, yo soy un poco, he dicho Oriana Falachi y el otro referente mío, Maruja Torres. Sí. Siempre me gustó muchísimo. Bueno, Maruja pues ahora Torres. se van apartando Rosa María Calaf, todo, sí. O sea, un mundo de mujeres que se van apartando y que durante un momento dado abrieron camino en un mundo que era muy de hombres, ¿no? Y me imagino... sigue siendo, las jefaturas siguen siendo en su mayoría de hombres, pero bueno, como nunca yo personalmente he tenido interés en jefaturas, porque me ha gustado el trabajo de calle, como que ese tema no me preocupa mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que en la profesión ahora mismo hay muchas más mujeres que hombres, muchísimas más, es una profesión muy feminizada, y sin embargo luego, bueno, ya se va supliendo un poco ese, llamémosle, problema, pero cada vez hay más mujeres en puestos de alta responsabilidad, pero no ha sido el caso hasta hace muy poco, ¿no? Y en una redacción podía haber 15 mujeres y 7 hombres, y siempre era un hombre el jefe. Sí. A mí con esta cuestión no me gusta muchas veces hablar de periodismo masculino y femenino,
porque yo creo que tiene que ser buen periodismo, Sí, mal periodismo, sí, pero ahí estoy de es verdad acuerdo. que el enfoque muchas veces no es el mismo. Yo ahora, cuando veo, por ejemplo, la labor que hace Almudena Ariza en Gaza, ¿no? Sí. Y Óscar Mijaillo, pues son un enfoque distinto, o cuando más cerca de tu generación, cuando era la guerra del Golfo, no era el mismo, del Golfo, no, de los Balcanes, no era el mismo el enfoque que hacía Pérez Reverte que el que hacía Ángela Rodicio. Bueno, claro, pero es que Pérez Reverte es un caso aparte. Sí, pero bueno, de cómo lo hacían periodistas masculinos y de cómo lo hacían femeninos. Yo ahí es que creo que siempre, bueno, pues es siglos de educacionales, ¿no? Pues las mujeres siempre hemos sido más cuidadoras, ¿no? Entonces siempre le pones ese punto que a mí no me parece mal, ojo, no me parece mal. Me parece muy bien que en una guerra se cuente también la parte social o la parte humanitaria. Me parece, yo si fuera corresponsal de guerra, que era lo que pensaba al principio, creo que intentaría darle ese toque también, más que Reverte, que iba ahí a lucirse y a... Bueno, esto es algo que yo creo que hay gente que desconoce de ti, pero precisamente hoy es 11 de septiembre y me gustaría saber dónde estabas tú el 11 de septiembre de 2001. Pues estaba en Washington, al lado de la Casa Blanca, en un hotel que estaba al lado de la Casa Blanca, que siempre he pensado que si aquel avión que se perdió por Filadelfia, el quinto avión famoso, llega a la Casa Blanca, nos hubiera tocado a la compañera y a mí que estábamos allí, porque es que estábamos en la misma manzana. Nosotros habíamos ido con un proyecto de la Caja de Ahorros que llevaba a chavales allí a familias de Estados Unidos, hacía un intercambio en aquella época, y entonces todos los años llevaba a 2 periodistas pues, para que luego contaran pues, lo bonito que era su proyecto y esas cosas. Para que le hiciéramos un poco la pelota. Y entonces aquel año me tocó a mí ir con una compañera, con Teresa, y ya nos volvíamos el día 12, teníamos billete para el día 12. Al día siguiente. Todavía habíamos hecho ya todo el recorrido y cogíamos el billete desde Washington. Y entonces estábamos en un hotelito allí al lado de la Casa Blanca y por la mañana bajamos a desayunar, eran las 9 de la mañana allí, y estábamos en el bar del hotel y de repente un revuelo, sale todo el mundo del bar, todo el mundo se va al hall del hotel, que había varias televisiones, y todo el mundo, y nosotros que ni papa de inglés, pues no sabíamos exactamente, bueno, nadie sabía qué era lo que estaba pasando, nadie sabía lo que estaba pasando. La gente empezó a decir que si era, se alquilaban muchas avionetas para dar la vuelta a las torres, y la gente, bueno, pues ya ha sido una avioneta. Cuando ya impacta la segunda, que es así, la vimos en directo, vosotros estabais aquí las 3 de la tarde, la clave, ¿no? Decir... Exactamente, y ahí fue donde tal. Y entonces pues no nos quedó más remedio que quedarnos, no pudimos coger el avión al día siguiente, y a mí me llama, claro, mis compañeros de aquí avisaron a Madrid de que yo estaba allí, y entonces me mandaron un coche, una limusina, con un chofer cubano y un cámara chileno, y estuve trabajando allí un tiempo. Fuimos a Pittsburgh, que era donde había caído el quinto avión, y luego ya fui a Nueva York, hice algún reportajino desde Nueva York. Y luego llegó Vicente Romero, que venía en coche desde Canadá. Vicente Romero era un reportero maravilloso. Vino también uno que no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía un bigote así y una pajarita, que estaba en Miami, también vino en coche desde Miami. Y luego ya vino Leticia. Cuando ya abrieron el espacio aéreo, llegó Leticia. Esto es una anécdota que siempre la cuento porque me parece graciosa. Ya cuando llegó Leticia y ya estaba allí Vicente Romero, pues a mí me largaron, yo era la del pueblo, yo era la de provincia, y a mí me dijeron, ala, vete para tu casa. Y yo ya, bueno, pues ya sí, porque ya se podía venir, ya me vine. Y entonces, al cabo de los años, es cuando Leticia pues que se va a casar con el príncipe entonces, que luego así. Y entonces un amigo mío, Marcés Solí, que es muy gracioso, me llama inmediatamente por teléfono y me dice, ¿estás enterado de la noticia? Digo, sí. Dice, hombre, pues si ella va a ser reina, tú emperatriz, que llegaste antes. Y entonces siempre nos hemos reído mucho con esa anécdota de yo emperatriz porque llegué antes. Y le llamamos mi sustituta, a la reina Leticia, bueno, mi sustituta, porque ella me sustituyó, de verdad, yo estaba allí antes. Pero qué responsabilidad, ¿no? También en aquel momento pues mira, pasó una cosa muy curiosa. A mí me mandaban a hacer esto, al otro, y yo lo hacía.
y estaba, no me acuerdo cómo se llamaba el apellido, estaba entonces el que estaba allí de jefe de la delegación, me decía, un minuto de esto, yo le clavaba un minuto, yo estaba acostumbrada aquí a hacer las noticias, entonces se quedaba muy sorprendido de que lo hiciera rápido y lo hiciera clavado. Y entonces le dije un día, digo, es que estáis muy equivocados, digo, que estáis desde esta posición de poderío que tenéis los que estáis aquí, los que estáis de corresponsales en estos sitios tan chachis o mismamente los de Madrid, digo, y los periodistas de provincia somos exactamente iguales que vosotros. Y lo mismo da hacer una información que la vayan a ver 2.000 personas, que la vayan a ver 20.000 o que la vayan a ver 200 millones. Si es que da igual, tú haces la información lo mejor que puedes y lo mejor que sabes. Y luego la proyección que tenga no depende de ti, depende de tu medio. Pero lo importante es hacerla bien. Y me dijo, pues tienes razón. Digo, a ver, pues claro, es que nos miráis ahí como por encima del hombro, a periodistas de provincias. Joder, los periodistas de provincia estamos por un roto, por un descosido. Sabemos hacer de todo. Claro. Y claro, les sorprendía, pues claro que sí, han muerto un montón de personas, pero es que cuando yo voy a un incendio en mi provincia y han muerto 2 niños, como he visto algunas veces, en Plasencia, una chabola, es una de las noticias que recuerdo con más terror, se incendió una chabola y murieron 3 niños allí, y un dolor enorme, y tú haces esa noticia exactamente igual que si en vez de 3 niños fueran más, porque es que es tan dramática para sus familias como... El dolor está ahí, es el mismo, y luego da lo mismo que salga en el informativo, que lo va a ver Extremadura, que un informativo que lo va a ver todo el mundo. Es que da igual, es que tu responsabilidad es hacerlo lo mejor posible. Eso y transmitir lo mejor posible lo que esté pasando, y el dolor está igual ahí. Y con una honradez que me parece lo mejor que puedes hacer. Pero fíjate que los periodistas muchas veces así sois testigos privilegiados de la realidad, ¿no? En que otros momentos echas la vista atrás y dices, oye, yo estuve ahí, ¿eh? Así que te venga de... Pues bueno, pues fíjate, me preguntan eso a veces y es que de las cosas gordas casi que no me acuerdo de cosas pequeñas que me parecían tan importantes. Mira, una vez tocó la lotería en Arroyo de la Luz, el Gordo, y fuimos para allá el compañero y yo, y a cal y canto, cerrada la casa de las personas a las que le había tocado, que nos dijeron allí, nada, cerrada a cal y canto, habían cerrado, no querían saber nada de nadie. Y yo era de las que siempre tenía recursos, si no puedo hablar con los que le ha tocado la lotería, pues ya me buscaré la vida. Entonces me voy a la plaza y había allí 2 personas que eran como Séneca. Oye, me echaron allí una filosofía sobre la gente que ya en cuanto le ha tocado 2 perras gordas ya se han puesto... Oye, me salió un reportaje absolutamente precioso sobre el valor o el no valor del dinero, ¿no? Y del dinero que te llega así de repente. Entonces... son esos los recuerdos que tengo con más cariño, llegar a un pueblo y encontrarte una señora súper mayor que te cuenta unas cosas preciosas, mucho más que... Pues mira, sin embargo, por ejemplo, Torrente Ballester, que era para mí, era una forofa de Torrente Ballester, fue a Badajoz y yo emocionada con Torrente Ballester, un antipático de 3 pares de narices, o Joaquín Sabina, que también era para mí entonces, y otro antipático de 3 pares, entonces todo eso te va bajando un poco la expectativa. Esto que estás contando es que es recurrente, porque lo que decimos muchas veces es mejor no conocer a tus ídolos. Eso está claro, vamos, o sea, que normalmente es una decepción. Sí, porque me he llevado desilusiones muy gordas, pues anda, pues vaya, y sin embargo gente de lo más humilde y de lo más, y te ha dado una lección que te ha dejado que me he venido para casa diciendo, qué día tan bueno, fíjate tú. Descubría esos Sénecas en Arroyo. Entre los últimos acontecimientos que más han transformado la sociedad ha estado la aparición de esa concepción feminista que ha implosionado, ¿no?, en estos últimos años. Tú estuviste al frente de una de las manifestaciones que más nos ha llamado a todos la atención, no sé si fue en 2019, 2018. Sí, fue antes de la pandemia, yo creo que fue 2018, creo, sí. ¿Cómo has percibido el cambio de la visión de la sociedad respecto a esta implicación hacia el feminismo? Yo creo que hemos dado un paso muy importante y el 2018 fue un punto de inflexión importante. Sin embargo, creo que a partir de 2018 estamos dando un poco pasos hacia atrás, porque el feminismo se ha puesto un poco de moda y la gente, mucha, habla de feminismo sin saber de qué está hablando. Mujeres, me refiero, hombres por supuesto, pero muchas mujeres que creen que feminismo es que el marido ayude en casa. No es que mi marido me ayude mucho, no, perdona, es que eso que se da por hecho, no que ayude, es que su casa es igual que la tuya. Y
pero yo me refiero a algo más profundo, al saber qué es realmente el feminismo y por qué es por lo que tenemos que luchar, que es fundamentalmente los derechos de las mujeres, que somos la mitad de la humanidad y tenemos exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres, salvando las distancias de la fuerza. Yo no puedo ser bombera, pero también hay muchos hombres que no pueden ser bomberos, que eso es un ejemplo que te ponen esta gente tonta, ¿no? Y entonces yo ahora creo que precisamente por esa implosión, pues ya lo dijo Simone de Beauvoir, ¿no? que el feminismo luchaba día a día y que, no me acuerdo, soy muy mala para las citas exactas, pero que bastaba que algo cambiara un poco en la sociedad como para que el feminismo retrocediera pasos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy ahora absolutamente alucinada con cosas que están pasando muy recientes. Esa atleta que ha sido asesinada por su novio, que la ha quemado, el caso de Francia, tres o cuatro asesinadas que llevamos en nada de tiempo, que ha atropellado, que ha arrastrado a su mujer con el coche, y entonces miras alrededor y dices, pero si es que estamos todavía muy mal, ¿no? Es que es un cambio muy grande el que es un cambio que es necesario, porque además yo estoy convencida de que es bueno para todos, ¿no? Una sociedad más justa y más igualitaria, yo creo que es buena para todos, y que los valores de las mujeres, porque en una sociedad patriarcal como la que tenemos, los valores que imperan son los de los hombres, ¿no? O sea, vale lo que le vale al hombre. Entonces yo creo que los valores de las mujeres, que son pues un poco el que seamos a lo mejor más humanitarios, bueno, que a lo mejor nos viene por educación de siglo, pero que a mí me parece perfecto, ¿no? Pues que vayamos introduciendo eso a la sociedad para hacer una sociedad más donde todos vivamos más a gusto, ¿no? Es tan sencillo como eso, ¿no? También eres una persona que está comprometida. A partir de esa jubilación te has comprometido con muchas causas, también con el tema de los refugiados. Maestra, ¿cómo se dice? Aprendiz de todo, maestra de nada. No me importa. Prefiero estar ahí en muchos palillos. Sí, estoy en la plataforma. Es una plataforma que se creó aquí en Cáceres hace tiempo y funciona, yo creo, muy bien. Somos muchos, pero luego hay un grupo que de verdad que trabaja bastante. Marce Solís trabaja muchísimo, hizo una cosa preciosa que fue una obra de teatro con personas refugiadas, que fue un exitazo, que estuvo incluso por muchas cárceles de España, se representó y fue una cosa muy bonita. Y luego está Patricia Sierra, que tiene una asociación, una ONG, ella sí es una verdadera, ella es una crack, ella se va todos sus veranos a sitios absolutamente horribles y ella ve allí, yo la admiro profundamente porque yo lo único que hago es colaborar desde aquí, pero yo no hago nada más, ¿no? Y ella de verdad para mí. Y luego tengo otra amiga que va también a Mozambique mucho, que alguna vez he ido con ella, y bueno, son baños de realidad que te das cuenta de que tú vives aquí en tu burbuja, en tu mundo, que estupendo, que bien. Ay, tu problema es que eso, que tienen que venir los de la terraza a arreglármela y no acaban de venir y tonterías, ¿no? Y ves allí mujeres pariendo todavía en Mozambique, por ejemplo, unas condiciones atroces. A veces los medios lo que reflejan son estadísticas, ¿no? Y las estadísticas son muy frías, ¿no? Son frías y no reflejan la realidad. Pero Tomos es un problema muy complejo, porque claro, el hecho de vivir en el primer mundo, a 15 kilómetros del tercer mundo, es un desafío al que Europa debería hacer frente, pero es muy complicado. Yo estoy muy cabreada con Europa, mucho. Me parece que no es tema de Israel, ¿no? Es que me parece alucinante, ¿no? O sea, me parece alucinante que no se pare eso. Y me parece que haya políticos que defiendan que pare la guerra, bueno, la guerra por llamarle de alguna manera, porque eso no es una guerra, no son dos ejércitos combatiendo, entonces no es una guerra. Bueno, pues que haya políticos defendiendo que pare eso, pero al mismo tiempo están autorizando que se vendan armas. Pues en el momento que se acaben de vender armas, se acabó el problema, ¿no? O sea, que no lo veo tan difícil de controlar el problema, sin embargo. O, por ejemplo, ahora que el Congreso hoy mismo decida que el presidente de Venezuela es Eduardo González y cuando no sabemos nada de las actas, pues es que lo primero es esas actas, las tenemos que ver y cuando se vean se decidirá. Y que no digan nada del Congreso, no diga ni pío de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Que está pasando en Israel. Es que a mí son cosas que me revelan mucho, me ponen muy... me desilusiona. Bueno, pues vamos a Pero no cambiar. puedo hacer nada, ya me gustaría. Ya estamos terminando, vamos a cambiar de tercio, Elisa. Sí.
Te casaste contigo misma y publicaste un libro hablando de ello, ¿no? Sí. Y además fue una presentación espectacular, Sí, ¿no? Todavía se habla de ello. Bueno, fue mejor la presentación que el libro, ya te lo digo yo. La pregunta es si sigues felizmente casada. Sí, me llevo cada vez mejor. La verdad que aquello fue una broma, fue un cumpleaños. Yo siempre hacía unos cumpleaños en plan divertido. Por ejemplo, otro año había hecho una primera comunión y todos mis amigos habían ido vestidos de primera comunión. Otro año, pues una fiesta de había que ir hortera. Eran fiestas así. Otro año había que llevar un sombrero como las carreras de Ascot. Y entonces llevaba ya muchos años sin hacer cumpleaños y mis amigas, tengo que hacer un cumpleaños, tengo que hacer un cumpleaños. Digo, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Y alguien dijo, oye, ¿por qué no haces una boda? Digo, ¿cómo voy a hacer una boda? ¿Y con quién me caso? Estaba yo entonces recién divorciada, ¿no? Y ¿con quién me voy a casar si no tengo ni novio? Bueno, pues contigo misma. Y así fue la cosa, y fue un cumpleaños. Y fue hace un montón de años eso, y luego ha tenido una trayectoria que muchísimas mujeres se han casado de verdad con ellas mismas, que lo mío fue un cumpleaños. Y fue una diversión, pero fue muy gracioso. Con tu vestido de novia. Sí, mi vestido de novia, las damas de honor, los perritos, ahí que tengo todas las que teníamos perritos. Y tú en el centro, ¿no? De un... Sí, nosotras entramos cantando una canción de Rafael Acarrá, que es la canción de la pandilla, esta de En el amor todo es empezar, ¿no? O sea, que estuvo muy divertida, pasamos muy bien. Y luego tuvo mucha trayectoria, porque empecé yo en aquella época, nos reuníamos un grupo de amigas que nos reíamos un montón, nos juntábamos todos los viernes y estábamos muchas recién divorciadas, y fue la época en que empezamos a tener contactos por internet, nos metimos ahí un poco en ese mundo. La verdad era como un poco de cachondeo también, y entonces nos pasaban unas cosas muy graciosas, porque es un mundo que si te lo tomas a WhatsApp. Y entonces yo empecé a escribir en Facebook como unas historias de mi amiga, la de los amores virtuales, que le ha pasado esto, que le ha pasado lo otro, y un poquito exageradas a veces, otras veces eran tan irreales que no hacía falta exagerar nada, porque ya parecían mentiras. Y entonces un compañero, que fue director de La Hoja del Lunes, José María Pagador, empezó a leer esto por Facebook. El Facebook para mí ha sido también un reencuentro con mucha gente que no, porque como he vivido en tantos sitios, pues mucha gente que estaba desperdigada, y ahí fue como una casa común de la abuela. Y entonces él dijo, oye, ¿por qué no haces una novela con estas historias que cuentas y tal y cual? Y a mí lo primero me pareció un horror, digo, ¿qué me estás contando? Y luego yo tenía muchas ganas de irme a Venecia una temporada y dije, Tate, me voy a Venecia, me instalo allí y allí escribo yo la novela. Me fui a Venecia, estuve allí 3 meses, no escribí ni media línea, porque allí me hice con una pandilla fabulosa y yo salía todos los días y a mí no me daba tiempo a escribir. Y entonces luego ya me vine para acá, me metió prisa y me la escribí en un mes y quedó muy graciosa. Atesoraste, entonces te sirvió. Sí, no, saqué a relucir todo esto que me habían contado las amigas y bueno, hay algunas historias que son mentiras, otras están muy exageradas, pero otras que parecen las más exageradas son las menos. Y bueno, y luego la presentación fue muy bonita, sí, fue muy divertida, porque participaron muchas amigas, sí. Y fue una presentación. Yo he visto algunas fotos y me parece muy divertida, sí. Como buena periodista, ¿sigues apegada a la realidad? ¿Cómo te informas ahora? Pues mira, con el teléfono. Cada 6, 7 meses me suscribo a 2 o 3 periódicos diferentes, porque sí que me gusta, por eso mismo, porque me gusta el periodismo, no me gusta leer solo lo que encaja con mi ideología o mi perfil, entonces me lo leo todo. Entonces me suscribo, pero claro, como tampoco me da el sueldo de pensionista para suscribirme a todo, pues lo voy alternando, otros 6, 7 meses o un año, o si hay una oferta de uno, pues me la cojo, y entonces voy alternando, y me voy todas las mañanas a desayunar ahí al Alfonso IX, y ahí me leo los periódicos. ¿En papel? No, en papel no, nunca, ya no uso papel, ya nunca. El teléfono. No, me refiero que si en Alfonso IX lo cogías sí, en papel. En Alfonso IX te lees el tuyo. Me leo lo mío, me siento allí, me tomo mi cafetito, mi tostada o mis churros y me leo. Porque yo tenía un marido, un periodista también, que se quejaba mucho de que la gente fuera a leer los periódicos a los bares. Decía, oye, pero qué agarraos, que se lo compren, que tienen que ir a los bares, que con un periódico lo leen 50 personas, eso no está. Entonces yo tengo ahí también como ahí me ha quedado ese resto. Ese resquicio. Y entonces digo, no, yo lo pago y ya está, ¿no? Bueno. Porque no voy a ir a leerme un periódico gratis. Elisa, ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones de periodistas, especialmente a las mujeres que están comenzando en ese mundo?
Pues es que no me gusta a mí dar consejos. Yo digo lo que yo no haría. Y yo creo que no haría trabajar en algo que fuera muy contrario a mi forma de pensar, creo. Buscando encuentras. Y si no te queda más remedio, porque las habichuelas son necesarias y tienes que trabajar en algo que está en una línea muy diferente a la tuya, pues intentar, que yo creo que a veces sí se puede ser lo más objetivo posible, ni con lo tuyo ni con lo de tu empresa, sino intentar transmitir la verdad tal cual es, porque yo creo que es, y ponerla en contexto, porque yo creo que esa es la obligación de un buen periodista, ¿no? Transmitir la verdad con la mayor honradez posible. Pues yo creo que eso es un buen consejo. Pues muchísimas gracias, Elisa, por compartir tu experiencia con nosotros. A vosotros, ¿vale? Que os vaya bien en este mundo. Gracias. Ven. Elisa es una de esas personas que te contagian su alegría, que te contagian su entusiasmo y que te hacen partícipe de esa especial forma de ver la vida que tienen aquellos que se asomaron al balcón del periodismo.